quiero mencionar algunas cosas en relación a estos primeros 10 versículos del capítulo número 3 de Proverbios. Dice: hijo mío, no olvides las cosas que te he enseñado, guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. La Reina Valera dice que dice en el versículo número 3 que acabo de leer, dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Amén. Habla de la verdad y vamos a mencionar algo acerca de esto, pero sigo leyendo. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Amén. Entonces, ese entonces, hermanos, marca una pauta muy importante que nosotros debemos de seguir en esta tarde. Ese entonces trae como consecuencia una bendición, porque se establece una promesa de parte de Dios a nuestras vidas. Cuando nosotros abrazamos y nos aferramos a las promesas del Señor, nosotros vamos a alcanzar las bendiciones que conllevan el estar confiados en las promesas que hemos nosotros abrazado. Pero las promesas del Señor, en su mayoría, en su gran mayoría, las promesas del Señor están condicionadas. Amén. La Biblia nos habla de muchas promesas, miles y miles de promesas que están a nuestra disposición, pero muchas de ellas, o la gran mayoría de las promesas que usted encuentra en la Biblia, establecen una condición. Y el proverbista aquí nos hace recomendaciones para poder nosotros encaminarnos a encontrarnos con ese entonces, con esa consecuencia de la promesa que se nos ha dado. Y esta promesa es: Él llenará tus graneros. Está hablando de Dios. Él llenará tus graneros. No es el proverbista, no es Salomón al estar dando la recomendación a estos jóvenes. No es el hombre el que está diciendo: yo voy a llenar tus graneros, yo te voy a bendecir, yo te voy a favorecer. No, está hablando Salomón acerca de la bendición que viene del Señor. Y la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece el alma y no añade tristeza con ella. Aquí quiero mencionar algo importante, porque la Nueva Traducción Viviente en el versículo 9 dice: honra al Señor con tus riquezas. Amén. La Reina Valera nos dice: con todos nuestros bienes. Y es que, hermanos, cuando el proverbista habla de esto, de honrar al Señor, no se enfoca o no se está enfocando solamente al bien material. Amén. Se enfoca no solamente al bien material, en todas las áreas de nuestra vida. Algunos comentaristas señalan que los jóvenes de aquel tiempo en el que Salomón escribe eran enseñados de tal forma que se les decía a ellos que ellos tendrían que saber administrar su vida. Y esa es la palabra que tenemos nosotros que entender o captar cuando se nos está dando el versículo 9. El versículo 9 tiene la intención de decirnos a nosotros que seamos buenos administradores. Amén. Porque cuántas veces nosotros hemos recibido 10 pesos, pero esos 10 pesos se nos van como nada.
Amén. O cuando se le acaban esos 10 pesos, usted no supo ni en dónde se fueron esos 10 pesos. Porque esos 10 pesos es muy poquito, ¿verdad? $10, amén. $10. Entonces, no sabemos dónde se está quedando todo eso, todas las cosas o los recursos que vienen a nuestras manos o a los cuales tenemos acceso. ¿Por qué? Porque no estamos administrando como debemos. Amén. O no estamos administrando de una forma saludable. Y aquí se les está diciendo a los que están leyendo el verso 9, se les está hablando de ser buenos administradores. Y para ello usted tiene que honrar al Señor. Y para ello la administración bíblica, amén. La administración bíblica, hermano, no comienza en una aula de clases. La administración bíblica comienza honrando el nombre de Dios. Alguien le da un aplauso al Señor esta tarde. Debemos nosotros saber honrar el nombre del Señor. Ese es el principio de una buena administración. Cuando usted reconoce que Dios es el dueño de todas las cosas, que Dios es quien, aleluya, es el dueño de todo lo que soy, no solamente de todo lo que tengo. Por eso hablo no solamente de que el proverbista se está dirigiendo a las riquezas económicas, sino que se está refiriendo a cada una de nuestras áreas. Y cada una de nuestras áreas necesita una buena administración. Mi familia necesita una buena administración. Mi vida personal, mi vida devocional, mi vida familiar, mi vida matrimonial, mi vida en todas las áreas de mi vida, yo necesito administrar bien al Señor. Amén. Bien mi vida para glorificar y para honrar el nombre del Señor. Para llegar a este entonces se nos dan algunas recomendaciones que yo quiero mencionar. Podemos hablar de muchas más, pero solamente me voy a enfocar a 3 recomendaciones que encontramos en el capítulo 3 del libro de Proverbios en sus primeros 10 versículos. La primera recomendación que se nos da, aleluya, es que seamos obedientes a la voz del Señor. Nosotros tenemos que saber escuchar la voz de Dios. No podemos olvidar, tendremos que guardar la palabra de Dios, aleluya, en nuestra vida. La Biblia nos dice en los primeros versículos, dice: hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Amén. Qué importante es que nosotros sepamos en cada paso y en cada momento de nuestra vida, sepamos, aleluya, recordar, sepamos dejar guiarnos, aleluya, en nuestras decisiones, en los pasos que damos en nuestra vida. Qué importante es que nosotros nos dejemos dirigir por el consejo de la palabra del Señor. La voz de Dios, hermano, debe de ser esa voz que nosotros estamos escuchando todos los días. Es la voz de Dios la que usted y yo tenemos que saber discernir, saber distinguir, porque en el mundo se escuchan muchas voces. Cuando se escucha mucho ruido, cuando se escuchan muchas cosas, qué difícil es lograr poner atención. ¿A poco no? Amén. Sobre todo si usted es una persona distraída, ¿verdad? Que se distrae con mucha facilidad. Oiga, cualquier cosa. Y Satanás siempre está buscando la manera y las formas de que usted y yo desatendamos el consejo de Dios. Que nos distraigamos tan fácil que nos alejemos del consejo del Señor. Satanás sabe, aleluya, lo bendecido que usted puede ser cuando usted es guiado por el consejo de Dios. Por eso el proverbista, hermanos, contundentemente lo desafía, aleluya, lo instruye y le dice: no te olvides de la ley de Dios, no te olvides del consejo de Dios, porque van a venir cosas, van a venir situaciones en tu vida, ocupaciones en tu vida, circunstancias, porque a veces son las muchas ocupaciones que tenemos en el día a día
día que no nos permiten escuchar la voz de Dios. O a veces los problemas vienen para amedrentarnos, para intimidarnos, para hacernos sentir que estamos solos. Y qué difícil a veces en esa situación es lograr escuchar la voz del Señor. Pero cuando tú determinas por decisión propia, escuche esto, cuando usted hace una determinación porque usted ha decidido escuchar la voz de Dios en su corazón, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de lo que suceda, usted ha determinado, aleluya, honrar la decisión que usted ha tomado de escuchar la voz de Dios. Dice la escritura en el verso 2, si lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Den un aplauso fuerte al Señor. Es fácil decidir, pero qué difícil es, hermanos, aplicar las decisiones en el día a día. Por eso no es solamente tener decisión, sino también es necesaria la determinación. Porque la determinación honra nuestras decisiones. Amén. Usted puede decir que sí ahora. Amén. Pero el Señor Jesús habló de un padre que le dijo a uno de sus hijos, ve conmigo a trabajar. Necesito tu ayuda. ¿Y qué dijo? Sí voy. Amén. Pero al final de cuentas no fue. Porque así somos los seres humanos. A veces tomamos decisiones, pero con el día a día se nos van olvidando. Le vamos quitando valor a las decisiones, no honramos nuestras decisiones. Entonces, aquí el proverbista está llevando, aleluya, a sus lectores, aleluya. Él les está diciendo, ustedes tienen que honrar lo que han decidido. Y es importante que nosotros nos enfoquemos en nuestra disposición para escuchar el consejo de la palabra del Señor. En el mundo hay muchas voces que se levantan, que te quieren dar dirección, que te quieren enfocar hacia ciertos pasos que tienes que dar. Hay situaciones que quieren ponerte, aleluya, en un estado de confusión para que no puedas acceder a lo que es el consejo de la palabra del Señor. Pero Dios todos los días está hablando a nuestros corazones. Dios todos los días está hablando a nuestras vidas. Se dice de una anécdota militar en la que un hombre llamado Frank Koch de la Marina de los Estados Unidos escribió esta anécdota en una de las revistas del Instituto Naval Americano. Y él hablaba de una experiencia que él tuvo cuando era apenas un principiante en la marina o en la escuela naval, mejor dicho, y cuando este muchacho o este marinero estaba en un tiempo de entrenamiento, estaban en alta mar, de repente se vino una tormenta terrible, la situación se empezó a ver bastante complicada, el cielo se cerró, se oscureció, las nubes y la lluvia no dejaban ver con facilidad, así que se prepararon. El capitán, al saber que la mayoría de los que estaban como tripulación eran estudiantes o estaban apenas aprendiendo a navegar, pero que sería una buena lección para ellos para afrontar este tipo de situaciones, salió para estar supervisando cada movimiento que se estaba haciendo. Era un hombre orgulloso, el capitán, por sus logros. Era un hombre que había alcanzado un gran rango en su vida como militar, y entonces él estaba al frente del barco viendo lo que se hacía, cuando de repente se escuchó que alguien dijo, el vigía dijo: luz a estribor, luz a estribor. Y entonces cuando se escuchó esto, el capitán le preguntó directamente a él: ¿la luz viene directamente hacia nosotros o se desvía? Y el vigía respondió: directo, capitán, viene directo hacia nosotros. Lo que significaba esto es, hermanos, que iba a haber un colapso, iba a haber un choque, aleluya, del barco con aquella luz que se distinguía a estribor. Y entonces el capitán rápidamente le dice al encargado de mandar los mensajes, le dice: hágales saber a esos que vienen delante de nosotros que
somos de la Armada Militar de los Estados Unidos y diga el nombre de nuestro buque y dígale que tiene que girar a 20 grados. Tiene que tomar, le aconsejamos tomar 20 grados, girar a 20 grados su rumbo. Y entonces cuando el mensajero envía el mensaje, la respuesta fue la siguiente: aconsejamos que sean ustedes los que cambien 20 grados su rumbo. Y entonces el capitán se molestó tanto porque estaba hablando. Era un hombre de rango, era un hombre importante, era un hombre de autoridad. Y se molestó tanto que tomó, aleluya, el equipo y le contestó: soy el capitán del barco, cambie, de los Estados Unidos, cambie su rumbo a 20 grados ahora mismo. Y no le doy oportunidad de que responda, hágalo. Y entonces la otra persona le dijo: soy marinero de segunda clase, pero mejor cambie su rumbo usted 20 grados. El capitán ya estaba muy molesto y entonces con mayor fuerza hizo saber su autoridad y le dijo: le exijo, le ordeno que cambie su rumbo 20 grados. La respuesta fue la siguiente: yo soy un faro, mejor cambie su rumbo ahora mismo porque irremediablemente su barco va a colapsar. ¿Sabe que a veces así somos en la vida? Nos empecinamos a llevar adelante nuestra propia dirección. Y a veces por orgullo o porque nos sentimos tan capaces nos sentimos tan llenos de autoridad por nuestros logros, por nuestro alcance, por cada una de las cosas que hemos alcanzado. Nos sentimos, hermanos, que no necesitamos el consejo de nadie más. Pero yo quiero decirte en esta noche que la palabra del Señor es como ese faro. Amén. Es como ese faro que en las noches oscuras, que en los momentos, aleluya, de neblina, que en los momentos de confusión, que en los momentos de dificultad, la palabra del Señor está constantemente parpadeando. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Constantemente la palabra del Señor está parpadeando, diciéndonos, aleluya, esta es la dirección que tú tienes que tomar. Decía el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra del Señor nos alumbra, la palabra del Señor nos da la dirección correcta para el consejo que necesitas en tu matrimonio. Aleluya, lo que tú necesitas es escuchar la voz de Dios, escuchar la voz del Señor. Aleluya, ese faro quiere iluminar tu corazón para que tomes las mejores decisiones. Ese faro quiere iluminar tu mente, tus pensamientos, para que tú puedas desarrollar, aleluya, la mejor acción, porque todo comienza en nuestros pensamientos. Es necesario encontrar la dirección necesaria para darle un buen rumbo a nuestra familia, un buen rumbo a nuestra casa, un buen rumbo a nuestra vida. Y ese consejo solamente está en la palabra del Señor. Necesitamos dejarnos guiar por la palabra del Señor. Y a veces la palabra del Señor nos dice: tienes que girar 20 grados. Pero a veces nosotros no queremos hacerlo. No queremos hacerlo. Amén. ¿Y por qué lo voy a hacer? Y a mí no me dicen lo que tenga que hacer, y yo no tengo por qué obedecer. Hermano, el principio básico, aleluya, para cada una de las bendiciones que Dios ha preparado para ti, están o se fundamenta en la obediencia a la palabra del Señor. Amén. Es en la palabra del Señor. Cuando usted va a la Biblia, se va a dar cuenta que el secreto para recibir las bendiciones de Dios es la obediencia. ¿Sabe que hay dos elementos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, aleluya, denotan la acción de obedecer? Y el primero de ellos, hermanos, es saber escuchar. Usted no va a obedecer si primero no se detiene a escuchar. La Biblia dice que tenemos que ser tardos para hablar. ¿Está conmigo? Tenemos que detenernos. No hable antes.
No se deje llevar por sus propios impulsos. Mire lo que dice el proverbista. El proverbista nos dice en el capítulo 3, leo la versión Reina Valera, dice la escritura en el verso capítulo 3, versículo 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. No te apoyes en tu propia prudencia. La Nueva Traducción dice: no dependas de tu propio entendimiento. Usted tiene que pararse, aleluya, hacer un alto en su vida, detenerse un momento para escuchar lo que Dios tiene que decirle cada día. Por eso es bueno la vida devocional. La vida devocional nos da ese momento para detenernos y escuchar. Nos da ese momento para estar tranquilos en silencio, para poder escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Pero a veces estamos tan ocupados y estamos tan atareados y tenemos que salir corriendo de la casa, aleluya, que no nos estamos dando tiempo para escuchar la voz del Señor. Tenemos que ser tardos para hablar, pero tenemos que ser prestos para escuchar. Amén. Tenemos que ser prestos para escuchar. Usted tiene que aprender a escuchar la voz del Señor. Prestar atención. Prestar atención. Eso es escuchar. Prestar atención. Hay que saber prestar atención, pero también hay otro segundo elemento, que es el elemento de someterse a la voluntad de Dios. Usted no ha escuchado, usted no ha obedecido, mejor dicho, si usted no escucha. Pero segundo, si usted no hace lo que escucha. Amén. Porque se nos puede decir, se nos puede hablar, se nos puede aconsejar y terminar haciendo todo lo contrario a lo que escuchamos. Por eso este segundo elemento, hermanos, denota la acción de obedecer. Amén. Obedecer tiene que ver con prestar atención a lo que se me está diciendo. Amén. Pero obedecer también tiene que ver, amados hermanos, con ejecutar. Amén, con hacer la voluntad del Señor. No podemos nosotros obedecer al Señor si estamos haciendo nuestra propia voluntad. Si a final de cuentas estamos haciendo nuestra propia voluntad. Necesitamos saber escuchar, pero también necesitamos someternos a la voluntad del Señor. Mire, esto está implícito en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 14. Dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entregó hoy. Escuche esto. Dice: si obedeces, amén, y cumples. Está hablando de ejecutar cuidadosamente sus mandatos que te entregó hoy. El Señor tu Dios te pondrá por encima de todos los demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones: tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas benditas. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tu canasta de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Hoy, ¿a quién quiere ser bendito aquí esta noche? Pues usted tiene que saber escuchar y hacer la voluntad del Señor. Den un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sigue diciendo el versículo 8, versículo 7: el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero serán dispersados por 7. Y el Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. Dice: el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Y si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como lo juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombrados ante ti. Y el Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que daría. Te bendecirá con muchos hijos y gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos. Me gusta esa palabra. Y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás
heredarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni le rindas culto. Ahí están las condiciones. Amén. Ahí están las condiciones. Si queremos nosotros que el entonces del versículo 10 de Proverbios capítulo 3, aleluya, nos haga al encuentro, nosotros tendremos que prestar atención a la voz de nuestro Señor. Las cuestiones más importantes en nuestra vida, hermanos, se definen por las actitudes que usted y yo desarrollamos en nuestro corazón. Y la primera de ellas, amén, en relación con nuestro Dios, es que usted y yo tenemos que aprender a obedecerle. Número 2, amén, vamos al número 2. También, hermano, la siguiente recomendación tiene que ver con que tenemos que caminar en la verdad. Amén. El proverbista nos señala en el versículo número 3, nunca se aparten de ti. Habla de la misericordia, pero me quiero enfocar en esta segunda cosa que menciona el proverbista. Él habla de la verdad. Amén. Qué importante es que nosotros también aprendamos, aleluya, a caminar en la verdad. Esto es muy importante. El hombre y la mujer que caminan en esta vida con un corazón, aleluya, sensible al consejo de Dios, dice el proverbista, serán bendecidos, según la bendición que nos menciona en el versículo número 10. Pero escuche, necesitamos para ello caminar en la verdad. La Biblia nos habla mucho acerca de esto. Usted va al Salmo capítulo 101 versículo 7, dice: jamás habitará bajo mi techo nadie que practique el engaño, jamás prevalecerá en mi presencia nadie que hable con falsedad. Así se quedaron todos serios, ¿verdad? La Biblia dice que nadie puede habitar bajo el techo de Dios. Nadie puede habitar debajo del techo de Dios si está hablando engaño, si hay engaño o si hay falsedad. Por eso tenemos que aprender nosotros como hijos de Dios a caminar en la verdad. Porque si usted está caminando en el engaño, si usted está caminando en la falsedad, usted no puede disfrutar de la presencia de Dios. Usted no puede disfrutar de los cuidados de Dios. Usted no puede disfrutar de las bendiciones del Señor. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 también dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Está ahí. Hay una sentencia, no hay bendición en la mentira. La bendición está en la verdad. Amén. Las bendiciones de Dios, hermanos, son para aquellos que viven conforme a la verdad. Romanos 7:21 dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El apóstol Pablo descubre, aleluya, qué difícil es, amén, para él el poder cumplir, el poder caminar de acuerdo a las normas que nos exige la vida cristiana. Sin embargo, es ahí donde la gracia y el favor de Dios opera en nosotros. Porque si usted pretende cumplir con la vida cristiana de una forma, aleluya, sin la ayuda de Dios, usted va a fracasar. Porque para poder, hermanos, caminar esta vida cristiana necesitamos el auxilio de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos la guianza de Dios a través de su palabra. Necesitamos la fuerza que viene de Dios, aleluya, para cada uno de nosotros. Decía el apóstol Pablo: por ello, entonces que diga el débil, fuerte soy, bendito su nombre para siempre. Es a través, aleluya, del apoyo y de la fortaleza que el Señor nos da que podemos nosotros caminar en la verdad. Efesios capítulo 4 versículo 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme
a deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Si algo tiene que distinguirnos a nosotros como hijos de Dios, hermanos, es nuestro caminar en la verdad. Es caminar en la verdad. Por eso el Señor dice que somos cartas leídas, que somos abiertas. Usted y yo Dios nos limpió y nos puso en un sobre y nos cerró. No, Dios nos dejó como cartas leídas. Estamos expuestos y con mucha razón, y se lo digo esto, con mucha razón. A veces cuando hacemos algo que no está bien, que no va de acuerdo a nuestra fe, la gente a veces dice, ¿y no dices que eres cristiano? Con toda razón. ¿Por qué? Porque ellos no esperan eso de usted. Ellos no esperan eso de usted, porque ellos saben que usted tiene una fe y una convicción y usted, aleluya, le sirve al Señor. Y si usted le sirve al Señor de corazón, usted tiene que caminar en la verdad. Así lo dice el apóstol Pablo. Pablo para ello dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Totalmente tenemos que, aleluya, quitar de nuestro corazón todo aquello, amén, que no agrada a Dios de nuestra pasada vida, de nuestra vana pasada vida que vivíamos, amén. Esa vida de pecado, esa vida de maldad, esa vida que estaba viciada por actitudes corrompidas por el pecado. Y entonces dice Pablo, hay que vestirnos del nuevo hombre, amén, que está caracterizado, ¿verdad?, por la santidad de la verdad. Ahora, yo quiero mencionar algunas cosas que distinguen a una vida que camina en la verdad. Caminar en la verdad, hermanos, produce gozo. Usted va a distinguir a un cristiano que está caminando en la verdad porque está gozoso. Amén. Dígale al que está a su lado, tienes que estar gozoso. Los problemas a veces vienen para quitarte ese gozo. Amén. Las dificultades de la vida aparecen, hermanos. A veces el enemigo, yo lo he dicho en otras ocasiones, Satanás utiliza los problemas y las dificultades para sacar lo peor de nosotros. Pero Dios utiliza esos mismos problemas para sacar de nosotros lo mejor. Pero todo tiene que ver con la forma en que nosotros estamos decidiendo que esto sea. Amén. Lo que nosotros estamos provocando que suceda. Entonces vamos a dejar que en medio de las dificultades el gozo del Señor se deje ver en nuestros corazones. Mire, tercera carta de Juan, en el capítulo, es solamente un capítulo, versículo 1 en adelante, dice: querido amigo, amén. Juan le escribe, dice en el versículo 1: yo, Juan, el anciano, le escribo esta carta a Gayo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes, es decir, algunos predicadores que andaban por ahí, dice, itinerantes, y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada que me cause más alegría. Amén. Eso es lo que produce caminar en la verdad. Cuando tú caminas en la verdad, produces gozo. Cuando tú caminas en la verdad, mientras que el engaño, mientras que la mentira, mientras que la falsedad, aleluya, tiene sentencia, aleluya, de una vida lejos de Dios. ¿Por qué? Porque los que están en el techo de Dios, los que habitan debajo del techo de Dios, no pueden hablar engaño, no pueden vivir en falsedad. Hermano, la verdad lo que hace es traer gozo al corazón. Es traer gozo al corazón. Y no importa cuál sea la circunstancia que tú vivas. A veces pensamos que como que Dios entiende ciertas mentiritas que podemos decir por ahí. No, mentira es mentira. Y pecado es pecado. No hay algo como gradual. Amén. No hay algo como más intenso. Si usted habla mentira, usted está lejos de la verdad. Usted está lejos de la verdad. Y una mentira que usted permite en su vida, hermano, va a dar paso a dos mentiras más. Porque para tapar esa mentira usted va a tener que volver a mentir.
Amén. Entonces usted tiene que cuidarse. Por eso es apremiante las palabras del proverbista cuando dice: ata la verdad a tu cuello. Amén. Cuando habla de la misericordia y la verdad, dice: átalas a tu cuello. Amén. No las sueltes, que se quede muy aferrada a ti. ¿Por qué? Porque hay beneficios cuando nosotros caminamos en la verdad. Pues mucho me regocijé, dijo Juan, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y luego dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan o siguen la verdad. Amén. Hay gozo cuando se vive en la verdad. Nada trajo mayor gozo a la vida de Juan que el éxito espiritual de su rebaño. Aleluya. Y entonces nosotros tenemos, hermanos, que afirmar nuestro corazón en la verdad, porque esto va a producir gozo. Aún en medio de las pruebas, la verdad produce gozo. Aún en medio de las dificultades, la verdad te va a dar gozo. Tenemos que estar gozosos, dice Romanos, aleluya. Tenemos que estar gozosos en la esperanza. Pablo escribe esto a los romanos, le escribe a los filipenses, les dice: regocijaos en el Señor. Una vez más les digo, es decir, vale la pena que ustedes se regocijen aún a pesar de las dificultades. ¿Sabe por qué? Porque en medio de las circunstancias, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bendito el nombre del Señor. Segundo, caminar en la verdad requiere sinceridad. Amén. Tenemos que vivir una vida sincera. Versículo número 2 dice: querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Amén. Hace poco, dice, regresaron algunos de los maestros itinerantes, ya lo leía. Dice: me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. Vives de acuerdo con la verdad. Y eso, hermanos, tiene que ver con sinceridad. ¿Sabe que la palabra sinceridad ser sincero, una persona sincera, amén, tiene su origen en una práctica que se hacía de aquellos que se encargaban de retocar las estatuas? Usted sabe que en el tiempo de los romanos, en el tiempo antiguo, hermano, las estatuas y las figuras hechas de piedra era algo que se comercializaba mucho. Y entonces, hermanos, había personas que trasladaban esas estatuas para venderlas o para ponerlas en ciertos lugares, y entonces era un comercio, era un ir y venir en cuanto a eso. Pues la palabra sincera tiene que ver con una práctica que ellos realizaban, y es que en ese movimiento de algunas estatuas, hermanos, esas estatuas se dañaban. Amén. Se dañaban, o como decimos por acá, se crequeaban. Amén. Había quebraduras, de repente había golpes en el transporte, se dañaban. No había UPS, no había FedEx, ¿verdad? Oh, si les contara, ¿verdad? Oiga, entonces resulta, hermanos, que se dañaban aquellas estatuas, y entonces los que se encargaban de arreglar ese tipo de situaciones, hermanos, lo más viable era trabajar la cera. Amén. Y entonces la cera, hermanos, ellos la trabajaban y con mucha facilidad retocaban. Amén. Y le daban un retoque y le daban la forma correcta, rellenaban las quebraduras, reponían ciertas áreas, hermanos, con tanta facilidad, y se le entregaba el producto a la persona. Amén. Y entonces, pero era un producto dañado. Amén. Era un problema dañado, y entonces decían: no, yo quiero mi estatua. Yo compré esa estatua, pero yo quiero la estatua sincera. Amén. Yo la quiero sincera. Amén. ¿Me entienden? Sin quebraduras. Yo la quiero de una sola pieza. Una persona sincera es una persona de una sola pieza. Así es. Amén.
Y Dios está pidiendo gente de una sola pieza. Gente que no tenga que ser retocada o que se retoque porque ahí viene el pastor. Déjame revisar mi Facebook porque por aquí anda, siento su presencia. Por aquí anda el pastor en el Facebook. Ya vi que puso like a la hermana fulana de tal. Ahí va con el mío. Amén. Y oiga, a veces buscamos retocarnos, ¿sí? O buscamos ciertos retoques. ¿Para qué? Para que no nos vean y nos retocamos cada vez que venimos a la iglesia y cargamos la Biblia y oiga, y esto y lo otro y cantamos. Pero ¿cómo estamos allá afuera? ¿Entiende? Ese tipo de trabajos, hermanos, la cera, venía el fuego, el calor, el clima. Empezaba a ver ese tipo de situaciones, hermanos, y entonces, hermanos, revelaba su condición. No eran sinceros. Y viene el fuego de la prueba, y viene el fuego de la lucha, y viene la inclemencia del momento, las circunstancias, cuando tú tienes que realmente dar a conocer tu carácter, dar a conocer tu personalidad. Y entonces, hermanos, empezamos a revelar quiénes somos. Amén. Y empezamos a mostrar, porque por más que nos cubramos, hermanos, nuestras manchas con capas y capas de cera, la verdad, aunque pongamos retoque a ese tipo de situaciones en nuestra vida, el calor y las circunstancias de la vida, hermanos, van a dar a conocer quién realmente somos. Den un aplauso al Señor. Dios está buscando gente sincera, gente que viva de acuerdo a la verdad. Amén. No es de acuerdo a tu opinión, no es de acuerdo a tu recomendación, no es de acuerdo a tu inteligencia, no es de acuerdo a tu entendimiento, como dice el proverbista. No te apoyes, no dependas de tu propio entendimiento, no te apoyes en tu propia prudencia, dice la Reina Valera del 60. Necesitamos nosotros, hermanos, vivir una vida íntegra, una vida totalmente entregada al Señor. El valor de la verdad da belleza a nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y el costo de la integridad, amados hermanos, se mantiene o se logra a través, aleluya, de una total dependencia de nuestra vida al Todopoderoso. Necesitamos nosotros entonces caminar con sinceridad. Pero también hay otra característica. Es necesario caminar, aleluya, en la verdad. Requiere devoción. Si usted quiere caminar en la verdad, usted necesita, aleluya, experimentar gozo. Usted necesita vivir en sinceridad, pero también se requiere devoción. Mire lo que dice el versículo número 2. Caminó en la verdad. Así lo dice el versículo número 2 que leíamos de esta tercera carta de Juan. Dice: querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Dice: hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes. Me alegró mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo a la verdad. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos sigan la verdad. Querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí. Dice: aunque no los conozcas. Era un hombre, hermanos, Gallo era un hombre que caminaba, amén, que dedicaba su vida, que exponía su corazón, no solamente para mostrar la verdad en su vida, sino también a través del servicio, aleluya, que él realizaba, le hacía sentir a las personas el valor de esa verdad. Y esto tiene que ver con una devoción, aleluya, palpable en el corazón, aleluya, de este hombre llamado Gallo. El orden de sus prioridades, amén, el orden de sus prioridades demuestran su devoción. Demuestran su devoción. Si algo tiene una prioridad en su vida, a eso usted le rinde devoción. Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Cuando el proverbista dice: no te apoyes en tu propia opinión, amén, está hablando, aleluya, de que tienes que organizar tus prioridades. A veces decimos: primero Dios,
Primero Dios y lo hago, primero Dios y voy, primero Dios y ahí voy a estar. Pero a veces, hermanos, la opinión de Dios no la estamos honrando, porque estamos viviendo de acuerdo a nuestras propias prioridades. Y el Señor dice, tu prioridad número uno tengo que ser yo. Amén. Tu prioridad número uno tengo que ser yo. Dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás. Eso por lo que a veces, hermanos, nos esforzamos tanto y trabajamos tanto y nos enfocamos tanto. Dice, todo lo demás vendrá como añadidura. Es el entonces de Proverbios 3:10. Es el entonces. Cuando tú pones al Señor en primer lugar y cuando Dios es el primer lugar de tu vida, hermano, esa va a ser tu devoción. Ese va a ser tu devoción. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos prioridades. Tenemos prioridades en nuestra vida. Todos tenemos un orden de prioridades. Para algunos quizás en esas 5 primeras cosas importantes de su vida, hermanos, pueden variar una de otra. Amén. Puede variar una de otra. Quizás hay quienes tienen al trabajo o en primer lugar, después la familia, después hay quienes puede ser al revés, primero la familia, después el trabajo y así. Pero hay un lugar que nadie puede ocupar. Y aunque nuestras prioridades pudieran variar del segundo para abajo, una tiene que ser nuestra devoción. Una tiene que tomar el primer lugar. Y ese uno se llama Jehová de los ejércitos. Esa una, aleluya, a Él tenemos que rendir nuestra devoción. A Él tenemos que rendirle nuestra alabanza. A Él tenemos que rendirle nuestra honra. A Él tenemos que rendirle nuestra vida. Y ese se llama Jehová de los ejércitos. Necesitamos nosotros poner en orden nuestras prioridades. Que el primero en nuestra vida sea siempre nuestro Señor. También voy un poco más rápido. Requiere amor. Sí. Además de lo que he mencionado, caminar en la verdad requiere que nosotros, hermanos, demostremos amor, manifestemos amor. La Biblia nos dice, aleluya, hablando Juan, le dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado, dice, ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Está hablando de los predicadores que él no conocía. Amén, pero que por recomendación del mismo Juan, él los recibía y los atendía. Porque en aquel tiempo, hermano, mucha gente andaba itinerando, pero había falsos maestros, había falsos profetas, había falsos predicadores. Pero Juan recomendaba a los predicadores, hermanos, que él sabía que eran de Dios. Y entonces cuando Gallo se daba cuenta que traían recomendaciones de parte de Juan, Juan los atendía con servicio y con amor, aún cuando no los conocía personalmente. Amén. Y entonces este amor, aleluya, tocó el corazón de estas personas, tanto que llegaron a dar testimonio. Amén. La pasamos muy bien, disfrutamos mucho predicar por allá, pero saben una cosa, conocimos a un hermano, conocimos a un compañero de milicia, nos encontramos con una persona tan amable y tan amorosa. Su nombre es Gallo y tiene un amor maravilloso para Dios, tanto que ese amor se nos demostró a nosotros también. Porque la verdad, caminar en la verdad nos hace, hermanos, demostrar el amor. Segunda carta de Juan, capítulo número 2, verso 6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Siguiente, caminar en la verdad requiere que seamos personas puras, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada
de los gentiles. El significado de este versículo es que estos hombres salieron con las buenas nuevas de salvación a través de Cristo Jesús y no tomaron nada, aleluya, nada de los inconversos, pues ellos se mantuvieron fieles al Señor. Y por último, en relación a caminar en la verdad, requiere cooperación. El verso número 8 menciona, aleluya, lo siguiente, solamente lo leo. Dice el verso 8: por lo tanto somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñen la verdad. Esto tiene que ver, amados hermanos, con el compañerismo. Esto tiene que ver con la fraternidad, porque caminar en la verdad necesita, aleluya, de la cooperación. Hay gente a tu lado que necesita tu cooperación para poder caminar en la verdad, para poder caminar en la verdad. Tu familia necesita de tu cooperación, de un buen ejemplo, de un buen testimonio, para que ellos puedan ser dirigidos en la verdad. Porque si tú das un paso equivocado, ellos también lo van a dar. Amén. Si tú tomas una mala decisión por dejarte llevar por el engaño, ellos también van a sufrir consecuencias. Por eso es importante que nosotros caminemos siempre en la verdad. Leo dos pasajes, pueden pasar los músicos, por favor. Pues siempre estoy consciente, dice el Salmo 26, versículo 3, de tu amor inagotable, y he vivido de acuerdo con tu verdad. Y en el Salmo 86, versículo 11 dice: enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Amén. Es a través, aleluya, de la verdad que nosotros podemos honrar el nombre del Señor. Y número 3, hermanos, la tercera recomendación que se nos da en el libro de Proverbios capítulo 3, el versículo 5 dice la Nueva Traducción Viviente: confía en el Señor con todo tu corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón. Son 3 recomendaciones. Hay que obedecer la voz de Dios. Hay que caminar en la verdad. Pero la tercera cosa, hermanos, es que necesitamos nosotros confiar totalmente en el Señor. Yo mencionaba el hecho de que la recomendación tiene que ver con una fiel administración. Pero a veces tenemos tanto temor de honrar a Dios como Él nos pide que lo hagamos, porque decimos, bueno, ¿y qué si me falta? ¿Y qué si no puedo? ¿Y qué si no logro? ¿Y qué si no puedo llevar adelante lo que Dios espera de mí? Porque recuerde que no solamente finanzas, también tiene que ver con tu talento. Hay gente que no está honrando al Señor con el ministerio. Hay gente que no está honrando al Señor con su talento. Hay gente que no está honrando al Señor con lo que Dios ha puesto en su corazón. Tienen un talento, tienen un ministerio, pero tienen tanto temor porque no han aprendido a confiar en el Señor. Amén. No han aprendido a confiar en el Señor. Y para poder realizar, hermanos, ese propósito en nuestra vida, tenemos que depender del Señor. Y para ello necesitamos confianza. La confianza para poder administrar nuestras vidas de acuerdo a lo que Dios espera. La confianza para poder lograr aplicar en nosotros lo que Dios ha pensado, a fin de que nosotros podamos dar esos pasos que Él espera. Dar ese paso que Él espera. Abraham tuvo que dar un paso que le costaría la vida de su propio hijo, pero ¿sabe qué? Confió en el Señor. Totalmente confió en el Señor. La Biblia nos dice en Génesis 28, versículo 18, hablando de Jacob: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios.
y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. De todo lo que Dios disponga para mí, de todo lo que Dios quiera hacer conmigo. Porque a final de cuentas, hermanos, nosotros le pertenecemos a Él. Nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro corazón, nuestros recursos le pertenecen al Señor. Tenemos que entender, hermanos, que Dios es el dueño de todo. Nosotros solo somos administradores de lo que Él dispone en nuestras vidas. Usted y yo somos solo administradores. Esa casa que Dios ha puesto en tus manos, esa familia, todas las cosas que Dios ha puesto a nuestro alcance, Dios las ha puesto para que las administremos. Y Dios espera que lo hagamos con fidelidad. ¿Qué tenemos que hacer para lograrlo? Dios dice: confía. Confía. Todo lo que tenemos que hacer es confiar. Todo lo que usted tiene que hacer es aprender a confiar que Dios se va a encargar de todo. Porque dice el Señor en su palabra que Él, dice, llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Concluyo con esta historia de un joven que era hijo único y pertenecía a una casa bien acomodada, una familia. Su padre había trabajado mucho y había alcanzado mucha riqueza y tenía muchas propiedades. Él se había esforzado por mantener en buena línea todo lo que él hacía a fin de producir lo más que pudiera, los buenos resultados para bendecir a su familia, para bendecir a su gente, y Dios lo había bendecido mucho a él. Pero lamentablemente su hijo, que era un hijo único, no había valorado el esfuerzo de su padre. Vivía una vida desenfrenada, gastando, exigiendo. Le gustaba que lo adularan. Así que se hizo de amigos que todo el tiempo se la pasaban adulándolo, haciéndolo sentir bien, porque sabían que haciendo eso podían sacarle mucho mejor provecho. El padre, con mucho dolor, se dio cuenta que la vida de su hijo iba mal, y entonces le decía: hijo, tienes que cambiar, porque un día cuando yo no esté, el que se va a encargar de todo vas a ser tú. Pero tú no sabes hacer nada, tú no estás aprendiendo el trabajo, no estás involucrándote. Y el muchacho decía: papá, cuando llegue el tiempo yo sabré lo que tengo que hacer. Y el papá siempre insistía en que el muchacho pudiera tomar el buen camino. Sin embargo, y para sorpresa de todos, el padre, hermanos, empezó a enfermar. Un hombre que era fuerte empezó a enfermar, y a final de tiempo, hermanos, él falleció. Pero antes de fallecer, mandó construir en un establo que él tenía en una de sus propiedades una horca. Y entonces, cuando la horca estuvo terminada, le dijo a su hijo: quiero que vayas conmigo a cierto lugar. Y lo llevó a esa propiedad, una granja que ellos tenían. Y cuando estuvieron ahí, lo dirigió al establo. Y cuando entraban al establo, le había dicho el papá: quiero llevarte a un lugar porque he construido algo para ti. Y entonces el papá lo llevó al establo, y cuando entraban al establo le dijo: mira, esto es lo que construí para ti. Y le dijo: acabo de construir una horca para ti. Y dijo: papá, ¿una horca? ¿Y por qué una horca? Dijo: hijo, lo digo con mucha tristeza, pero el día que yo no esté, tú vas a vivir una vida peor. Vas a gastar todo el dinero. Vas a dejar la casa abandonada en las manos de los empleados, y te vas a ir por la vida gastando todo con tus amigos. Y el día que te gastes todo, tus amigos te van a abandonar. Vas a vivir fracasado. Vas a vender lo que tienes, o lo que alcances a tener todavía. Así que cuando todo esto haya pasado,
te voy a pedir que escuches bien mi voz. Quiero que el día que hayas perdido todo, vengas al establo. Y cuando vengas al establo, tomes esa cuerda, te subas a la horca y te quites la vida. Y el muchacho dijo: papá, pero ¿cómo me pides todo eso a mí? Tú eres mi padre. Digo: solo quiero que lo hagas, hijo. Solo quiero que lo hagas. Oiga, pues pasó lo que el papá dijo. De repente el hijo perdió todo. De repente el hijo se quedó sin nada. Y cuando estaba fracasado, sin saber qué hacer, se acordó de las palabras de su padre. Y entonces dijo: cuánta razón tenía mi papá. Si hubiera escuchado siquiera la voz de mi padre, no estuviera en esta situación. Lo que voy a hacer es escucharlo por primera vez. Y se fue al establo. Y cuando estuvo en el establo, vio la horca. Y entonces dijo: aunque sé que esto va a costar mi vida, por primera vez voy a confiar en las palabras de mi padre y voy a obedecer lo que mi padre me dijo. Y cuando aquel muchacho, hermano, se alistó en aquella horca y se dejó caer, por un momento sintió como que la soga retiraba su cuello, su garganta. Pero para su sorpresa, hermanos, aquella horca se quebró, se rompió. Y cuando él cayó al piso asustado y un poco desesperado, se dio cuenta, hermanos, que aquella horca estaba totalmente hueca y que dentro de esa horca estaban todo tipo de piedras preciosas. Había diamantes, había rubíes, había zafiros, había todo tipo de piedras preciosas. Pero se encontró una nota, y esa nota decía: te doy una segunda oportunidad. Recuerda cada uno de los consejos que te di. Ve y vende estas piedras y sácale buen provecho, trabajando y con esfuerzo. ¿Sabe que Dios siempre nos da una segunda oportunidad? ¿Sabe que Dios siempre nos da una oportunidad para volver a comenzar? Aun cuando las circunstancias y las situaciones de la vida nos pudieran sobrepasar a nosotros, Dios dice: obedece mi voz. Dios dice: camina en la verdad. Dios dice: confía. Y hay momentos en que los problemas parecieran esa horca. Hay momentos en que las circunstancias difíciles de la vida, hermanos, pareciera estar haciendo fuerza en nuestra garganta. Pero cuando tú obedeces, cuando tú caminas en la verdad y cuando tú confías en el Señor, dice: entonces, es entonces que Dios promete en el versículo 10 de Proverbios 3, dice: tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Póngase de pie en el nombre del Señor en esta noche. Póngase de pie en el nombre del Señor. Esta palabra es para todos nosotros. Esta palabra es para usted, esta palabra es para mí. Las recomendaciones de Dios son para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. Usted quizás dice: pastor, yo escucho la voz de Dios, yo he oído la voz de Dios. Pues Dios dice: yo quiero que sigas escuchando mi voz. El día de mañana quiero que sigas poniendo atención a mi voz. Quiero que sigas ejecutando mi voluntad y el consejo que yo he dado a tu vida. Todos los días tenemos un desafío de seguir la verdad. Todos los días el enemigo aparece para tentarnos, para de alguna manera, hermanos, confrontarnos si vamos a hacer o no vamos a hacer lo que Dios nos dice a través de su palabra. Pero también todos los días es un desafío el poder confiar en el Señor. Por eso, en esta noche todos necesitamos esta palabra en nuestro corazón.